José Joaquín, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Le doy un gran saludo de bienvenida a este webinar que hemos llamado ¿Cómo gestionar el riesgo en tiempos de incertidumbre? Mi nombre es Jairo Lozano, soy el decano de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Occidente y esta invitación nos llega precisamente de la nueva especialización en gerencia del riesgo e incertidumbre empresarial, iniciativa que ha sido construida colectivamente entre la Universidad de Rosario, la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario y la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Occidente, de la UAO. Tenemos un tema de gran interés y unos panelistas con un perfil muy interesante. Tenemos al doctor Luis Fernando Rueda, que es el vicepresidente legal y de asuntos corporativos del Grupo Ventura, y tenemos al doctor Hugo Rivera, profesor asociado de la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario, quien va a ser nuestros dos grandes panelistas y van a estar acompañados por Edinson Delgado, que es profesor de nuestra Facultad de Administración de la UAO y precisamente se va a encargar de apoyarnos en la moderación del panel. Edinson, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, decano. Espero que estemos teniendo un excelente día, decano Jairo. Saludo especial a nuestros panelistas, el doctor Luis Fernando, el profesor Hugo y obviamente a toda la directiva de la Universidad del Rosario en cabeza de Diego. El día de hoy tenemos un día interesante en este webinar y pues obviamente el webinar tiene como título ¿Cómo gestionar el riesgo en tiempos de incertidumbre empresarial? Como el decano lo mencionó, soy Edinson Delgado Martínez y obviamente hoy seré el moderador en esta sesión. En nuestro día, como lo vemos, la incertidumbre pues es un hecho que es ineludible y que influye cualquier decisión. Cuando hablamos de riesgo, nos referimos obviamente a la probabilidad de que ocurra un impacto no deseado. Por ejemplo, digamos a manera de tipo personal, si existe la posibilidad de lluvia y no deseamos mojarnos, pues podemos optar por quedarnos en casa o usar un paraguas para minimizar el impacto. Mientras que la incertidumbre es un elemento inherente y universal, el riesgo específico a cada situación depende de nuestras propias decisiones y objetivos que tengamos como persona o como empresa, que es el caso que nos ocupa. Es decir, algo que representa riesgo para una empresa puede no serlo para otra, dependiendo obviamente de su exposición o estrategia que tenga. La incertidumbre puede surgir por diferentes elementos. Una puede ser la falta de información. Por ejemplo, puede ser los precios desconocidos para la competencia. Otro elemento puede ser la complejidad de los procesos, como la influencia de factores económicos, factores políticos, factores sociales o incluso tendencias de mercado. Otro elemento importante son las limitaciones técnicas en la medición y control de variables o incluso la aleatoriedad que es inherente a muchos fenómenos, bien sea sociales o incluso naturales. Dado que muchas decisiones empresariales involucran altos niveles de incertidumbre, es crucial apoyarse en modelos cuantitativos, herramientas, por ejemplo, como la simulación Monte Carlo, que permite explorar múltiples escenarios, incluso miles, ayudándonos a cuantificar el impacto de las variables que son inciertas y además nos permite visualizar una gama de posibles resultados, lo que facilita para las empresas la toma de decisiones estratégicas. Desde la inversión en proyectos, la planificación operativa, hasta la gestión de inventario y estrategias de capital. El análisis de riesgo aquí, en mi opinión, se convierte en una herramienta esencial para participar, para anticipar y mitigar posibles crisis, transformando obviamente lo que es la incertidumbre en una decisión informada y proactiva de los que toman las decisiones en las empresas. Con estos conceptos claros, pues es importante resaltar que en un mundo empresarial cada vez más volátil, como lo vemos en las noticias, con todo el tema de los aranceles, con los temas políticos, los temas sociales, se vuelve innecesario tener la capacidad de identificar, también de cuantificar y gestionar el riesgo que se vuelve fundamental para la sostenibilidad y éxito de las organizaciones. Ahora, pues para profundizar en estos temas y conocer experiencias ya más prácticas, daremos pasos a nuestros distinguidos panelistas y quisiera iniciar con una pregunta que aborda la gestión de crisis y la resiliencia organizacional.
La primera pregunta tiene como objetivo mirar cómo es la gestión de crisis. Y la pregunta es, ¿qué papel juega la resiliencia organizacional en la gestión de crisis para las empresas colombianas o de otros países? Y también si tiene algún caso de estudios que puedan compartir. Antes de pasar a los panelistas a responder esta pregunta, quisiera comentarles que el chat está abierto para que ustedes puedan poner sus preguntas y al final de la sesión daremos paso a que nuestros panelistas participen en las respuestas. Eh, Paso entonces seguido, vuelvo a repetir la pregunta para el doctor Luis Fernando y luego tendrá la oportunidad de responder o replicar el profesor Hugo. ¿Qué papel juega la resiliencia organizacional en la gestión de crisis para las empresas colombianas o de otros países? Y si tienen algún caso de estudios que puedan compartir. Doctor Luis Fernando, vicepresidente corporativo de Ventura Group, tiene la palabra. Bueno, doctor Edison, muchas gracias a usted, al doctor Jairo Lozano, decano de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Occidente, a mi compañero de panel, doctor Hugo Rivera, y agradecer también a los facilitadores por generar este importante espacio. Pues me da mucho orgullo y es muy grato poder participar en desarrollo de los conceptos académicos. Como profesional soy egresado de la Universidad del Rosario, pues más de la Facultad de Jurisprudencia, de manera que siempre es grato volver a tener estos espacios de reflexión porque evidentemente el ser y el conocer se construyen con la actividad diaria, el desarrollo de los cambios. Entonces, muy importante este espacio. Pues hablando de incertidumbre, imposible no volverse a la frase de Emmanuel Kant, en donde la inteligencia de un hombre se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y en eso me gustaría hacer una pregunta y dejarla, no para responderla inmediatamente por parte de los asistentes, y es, ¿quiénes de ustedes han sentido que la incertidumbre ha cambiado la forma como ustedes lideran y toman decisiones en sus organizaciones o actividades profesionales diarias? Porque evidentemente estamos en un entorno cambiante y a los que estamos acá nos ha tocado en el desarrollo de los últimos 5 años un entorno bastante cambiante. Con la venia de los organizadores me gustaría pasar a proyectar unas lideras diapositivas porque la pregunta es bastante interesante y considero que hay que abordarla paso a paso, pero siempre partiendo de unas definiciones. Haciendo este ejercicio, a mí me gusta siempre en estos espacios sentarse no solamente a conversar de las experiencias, sino analizar con profundidad el componente de las preguntas para que sea más constructivo en la audiencia. Entonces, en pantalla vemos qué papel juega la resiliencia organizacional en la gestión de crisis para una empresa. Y es tan poderosa esa pregunta que marca dentro de las definiciones de las competencias del ser humano, pero también desde las competencias técnicas y organizacionales, que es el entorno que nos ha tocado vivir. Veamos definiciones que se encuentran públicamente. Acá cito las correspondientes fuentes, nuevamente con el objetivo de enriquecer un poquito este ejercicio académico. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Esta es una definición de la Real Academia de la Lengua Española. Organizacional es la forma en la que se organiza y distribuye una empresa. Define la estructura que utiliza para la toma de decisiones y la actividad productiva, que incluye la distribución de áreas jerarquizándolas y dotándolas de contenido. Esta es una definición del CEDEC, que es el líder europeo en gestión estratégica empresarial. Crisis, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación o en la manera en que estos son apreciados. Definición de la Real Academia de la Lengua Española. Y por último, empresa, toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Esta es la definición del Código de Comercio. Este es puntualmente el artículo 25.
¿Qué pasa si juntamos todas estas definiciones que salen de su pregunta, doctor Edison? Llamando en lo que encuentran en negrilla, en cuanto a la resiliencia, la capacidad de adaptación organizacional, la estructura que utiliza para la toma de decisiones y la actividad productiva, extrayendo de crisis el cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, y de empresa, su definición integral, toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. ¿Qué sucede ahora si les propongo el siguiente ejercicio? Unificamos lo que extractamos en negrilla. Lo que ven en rojo en la pantalla, a esta diapositiva es interesante, se llama aterrizaje de los conceptos de las definiciones públicas que les acabo de presentar. Capacidad de adaptación de la estructura que se utiliza para la toma de decisiones y la actividad productiva ante un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación en toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Y acá me quiero detener un poquito. Y es natural y es humano que cuando uno lee en cualquier texto, artículo, novela, la palabra resiliencia se adecua o se aplica a las competencias humanas. Pero acá estamos en un conversatorio que se ha desarrollado alrededor de la incertidumbre y la toma de decisiones estratégicas, en donde la incertidumbre se ha vuelto un parámetro normal. Y les doy una noticia y es, la crisis es la nueva normalidad. Desde el año 2020, y acá me gustaría, con el permiso de los asistentes, hablar de diferentes casos de estudios que me han tocado vivir en mi carrera profesional. Si bien soy bogotano, formado en Bogotá, el Valle del Cauca me adoptó desde el año 2010 hasta el año 2024, donde trabajé en diferentes empresas del factor manufacturero, productivo, comercializador, distribuidor, y bueno, actualmente estoy en puertos y logística y transporte. Parte de lo que me gustaría conversar con este panel es la experiencia que nos tocó vivir, y me voy al 13 de marzo del año 2020. No sé si recuerdan el entorno de lo que estábamos viviendo en ese momento. Estábamos viviendo el inicio de una pandemia global, desconocida para todos. Personalmente creí que íbamos a ver la caída de un meteorito, y en ese momento estaba desempeñándome como gerente jurídico de una organización dedicada a la tercerización de servicios para diferentes empresas. Hacíamos las labores de trade marketing, distribución, recolección para empresas grandes, importantes actores en el territorio nacional. Cuando llega esta pandemia y nos avisan el cierre de fronteras, no sé si ustedes bien recuerdan, el cierre de las fronteras y la prohibición de los vuelos, empezaron solamente los vuelos humanitarios de aquellas personas que estaban tratando de volverse a casa. Bueno, para ese momento me tocó liderar desde la parte jurídica la continuidad de las operaciones de más de 35.000 trabajadores que estaban ubicados en más de 800 municipios en el territorio nacional, con una restricción de circulación absoluta por motivos de los contagios. Era poca la información que teníamos, pero ante una certeza es que teníamos que continuar con la actividad económica para que pudiera continuar desarrollándose la economía, generando el bienestar y los ingresos a nuestros trabajadores y cumpliendo con nuestros clientes. Desde ese momento se vuelve importante la gestión del riesgo, la incertidumbre y el entorno cambiante. Cómo usted está jugando con unas reglas, con unas normas, desde lo laboral, desde lo comercial, con unas reglas dentro de los contratos de sus clientes, usted se le atraviesa una pandemia. Le prohíbe la circulación y nuestra fuerza era de campo. Esos 35.000 trabajadores tendrán un componente administrativo que no superaba las 150 personas. Entonces, de ahí la importancia de esta especialización que nos une en esta conversación, y es el riesgo, la iniciativa y la gestión del riesgo ante un entorno cambiante. ¿Cómo estamos nosotros preparados o formados para evidenciar una situación, desarrollar una estrategia frente a unos objetivos
conformar unos comités de crisis y cómo se ejecutan esas decisiones frente a los riesgos. En ese momento logramos, a través de una metodología de gestión de crisis, que más adelante presentaré, asegurar la continuidad de todas nuestras operaciones. Otro ejemplo que me tocó que en cada oportunidad que tengo en el evento, en los centros académicos o profesionales, yo no sé si ustedes recuerdan, los que están acá, el mes de abril del año 2021, el estallido social. Principalmente yo estaba ubicado en la ciudad de Cali y hubo unos bloqueos, la ciudad estuvo sitiada por razones de orden público y diferencias, y es que no vamos a discutir. Pero en ese momento estaba trabajando en una empresa de manufactura de alimentos. Las materias primas eran importadas y teníamos una cadena logística en donde venía la materia prima desde Buenaventura, se recibían las plantas de Palmira, se tenía que entregar a las plantas de Cali para su transformación y posterior distribución para no perder la participación de mercado y que nuestros clientes, nuestros competidores que están en otras zonas geográficas, aprovecharan esos espacios quitándonos el mercado. Un entorno de crisis, una realidad cambiante, no se veía venir. Desde ahí que se desarrolla también la importancia de la formación en cuanto a la gestión de la crisis y la metodología que acompaña. Por último, en el año 2022 había otra planta de producción ubicada en el municipio de Agua. Esta era la principal para los clientes industriales, para hacer la producción industrial, y recibía toda la materia prima de Buenaventura. Pero se rompió la vía, se rompió la calzada a la altura tal vez antes de Lobo Guerrero, y no permitía el tránsito de camiones doble troque que trajeran las materias primas a la planta, y no hay nada más costoso que una planta con espacios vacíos. Con esos 3 ejemplos les quiero decir que si viene una pandemia nadie la ve venir, un estallido social es difícil de predecir, una situación de una caída de carretera es un poco más predecible, no esperable, pero predecible. Pero eso lleva a que los profesionales desarrollemos competencias en gestión de la crisis en entornos cambiantes. Porque cuando usted es responsable para la toma de decisiones que aseguren la continuidad de sus operaciones, hemos visto en estas 4 definiciones que en este momento tenemos en pantalla, cómo es de importante la capacidad de adaptación de la estructura que se utiliza para la toma de decisiones y la actividad productiva ante un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o situación en toda actividad económica organizada, cualquiera que sea el tipo de empresa, manufactura, producción, prestación de servicios, puertos, transporte, cualquiera que sea. En metodología se encuentran, y acá hice un ejercicio de revisar y estudiar un poquito qué encuentra uno en las redes sobre la gestión de la crisis. Y hay diferentes ejemplos. Este me pareció atractivo. Acá estoy citando la fuente. Esto es una organización que se llama Asana. Metodológicamente hablan de identificar al equipo de liderazgo para la crisis, evaluar los riesgos, determinar el impacto en la empresa, planificar la respuesta, consolidar el plan, revisar y actualizar, análisis de riesgo y protocolo de activación. A mí me pareció un poquito extraño, pero fue la más aterrizada que desarrollé en cuanto a mi experiencia. Entonces, es importante como capacidad técnica la gestión de la crisis, las competencias para la gestión del riesgo, el liderazgo en las decisiones difíciles. Cuando el revés económico de una empresa, por ejemplo, una empresa, una compañía, contrato, si usted no toma bien las decisiones y no se organiza bien, puede generar unas consecuencias económicas nefastas. A continuación, quisiera expresarle un poquito al panel, después de esas experiencias, algo que he ido como consolidando, pero que es común en todas estas definiciones, y es la importancia de tener una metodología organizada con una formación y competencias técnicas, porque como les decía, la crisis es la nueva realidad, la incertidumbre es la nueva realidad, y los profesionales, en este momento la comunidad estudiantil que se está formando o los profesionales que siguen el proceso continuo de formación, tienen que tener unos conceptos técnicos básicos. Mire, eso es como la gramática, eso es transversal a todas las áreas del saber y del conocimiento. El primero, en mi experiencia,
Toda empresa consolidada hoy debe tener un mapa de riesgos. Metodologías hay múltiples, pero ¿cuáles son los riesgos con potencialidad de afectación de una parada total, de una parada parcial, en materia de órdenes gubernamentales, de órdenes comunitarios, de influencias internacionales? Es imperativo conocer y gestionar muy bien un mapa de riesgos. Cuando se desarrolla o se está frente a una crisis ya consolidada, dos, es indispensable la conformación de un comité de crisis. Comité de crisis es la interacción de áreas multidisciplinarias, muy importantes, por ejemplo, las áreas de producción, logística, comercialización, legales, financieras y la dirección, que conformen un comité que nos dé una junta directiva, que tenga unas reuniones periódicas, una definición de unos voceros, unos canales de comunicación y la definición de las reglas, cómo nos vamos a comportar frente a los pasos y desafíos que se nos vienen presentando. 3, la identificación del riesgo materializado. En la gestión de la crisis, cuando me vuelvo al punto 1, uno desarrolla un mapa de riesgos de cosas que se pueden presentar. Cuando ya estás en la crisis, ya estás frente a un riesgo materializado. ¿Cómo frente a ese riesgo que se materializó lo vamos a abordar para asegurar que la continuidad de la compañía, la continuidad de las operaciones? Es donde nos vamos al punto 4, que es la definición de unos objetivos. 5, diseño de la estrategia, acciones y tiempos de la implementación táctica. ¿Para qué? Para aterrizar esos objetivos. 6, un árbol de decisiones, precedido de todos los puntos que les he venido conversando, nos llevan a tomar un árbol de decisiones porque la dinámica de una crisis es cambiante. Se ve segundo a segundo. Las reuniones son permanentes, pero las decisiones tienen que ser impecables. Y eso nos lleva al punto 7, que es la ejecución impecable. Si una crisis, que puede ser por cualquiera de las situaciones como las que en mi experiencia me ha tocado vivir, no se gestiona de forma organizada, metódica, probada, puede conllevar el fin de una operación y pues esto, la afectación a un sinnúmero de personas que por no conocer y no tener formación en esto, pueden verse perjudicadas. Y créanme, hoy en día el entorno es más cambiante. Hoy en día a nosotros en materia de logística portuaria nos ha tocado vivir en los últimos 3 años una guerra entre Rusia y Ucrania. Cerró los canales de comercialización del Mar Negro. Nuestros clientes, en la empresa donde tengo la oportunidad de trabajar, empezaron a adquirir materias primas sobreabasteciéndose para no perder la oportunidad de tener materias primas en tiempo. Una logística portuaria puede durar 3 meses entre que usted pone la orden de compra, se chartea un buque, surte su tránsito, es nacionalizado, y entonces empezó a dar un sobreabastecimiento. ¿Cómo está preparado usted para ese sobreabastecimiento? Tuvimos el año 2022, se secó el lago del Otuno en el canal de Panamá y tuvimos una crisis hidráulica. En nuestro caso, que los clientes nuestros, principalmente ubicados en el suroccidente colombiano, plantas para alimentación animal, traen mucho maíz, soya, torta de soya. Eso viene del Golfo de México principalmente. Los barcos tienen que atravesar el canal de Panamá y llegar por el Pacífico. Empezaron a haber unas compras con un sobreabastecimiento e incrementándose los tiempos de tránsito por el canal de Panamá de 6 a 18 días. ¿Usted sabe el costo de la demora de un buque que no llega a tiempo y no cumple con su itinerario? Pueden ser entre 30 y 50 mil dólares diarios por importador. De ahí la importancia de generar canales de atención para sus clientes, para su actividad, para su desarrollo logístico, para la interacción con el gobierno, para poder asegurar la continuidad de las operaciones. De manera que a mis compañeros de panel, a los asistentes, este tema que estamos tocando acá es de la mayor trascendencia en este momento de realidad profesional y exige que los profesionales que están en su proceso de formación universitaria, técnica o ya en especializaciones o doctorados, se haga prácticamente, como digo, de manera transversal, como si fuera gramática pura. La gestión de la crisis es una realidad, es nuestra nueva realidad y cada vez tenemos un entorno más cambiante, sobre todo con la interacción y globalización del entorno económico, en donde Colombia ya es un actor relevante en la comunidad internacional. Doctor Luis Fernando, no, excelente, excelente. Yo me quedo con una frase
y creo que la voy a tener grabada en mi mente, y es que la crisis ya es la nueva realidad. Eso es en este momento muy diciente para el entorno empresarial. Hay una pregunta y tiene que ver con la última diapositiva que hace Diego Fernández, pero esa pregunta la respondemos al final para darle paso al profesor Hugo. Pero sí quisiera mencionársela mientras tanto para que la pueda ir pensando, y es, ¿se puede integrar esta herramienta de gestión de crisis al plan de continuidad del negocio? Esa es una pregunta, ¿sí? Y Alexander escribe que yo complementaría el mapa de riesgos con el apetito de riesgos, ya que hay riesgo que puedo asumir o trasladarlos, dejarlo a un nivel más táctico. Eso es un complemento. Entonces queda la pregunta de Diego Fernández allí para responder al final, y pasamos al profesor Hugo con la misma pregunta. La pregunta, la repito otra vez, es ¿qué papel juega la resiliencia organizacional en la gestión de crisis para las empresas colombianas o de otros países? Y si tiene algún caso de estudios que puedan compartir. Hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, profesor Hugo. Sí. Bueno, pues primero que todo, el agradecimiento a todos los asistentes por parte tanto de la Universidad de Rosario, de la Escuela de Administración y de la Universidad Autónoma de Occidente a participar en este primer evento de lanzamiento de la especialización en gestión de riesgo y la incertidumbre empresarial. Cuando estábamos diseñando las preguntas para el evento, pues surgía uno de los grandes diferenciadores de la especialización, que el título de nuestro webinar lo muestra: cómo gestionar el riesgo en tiempos de incertidumbre. Luis Fernando ha hecho una revisión cuidadosa de unos términos. Yo voy a empezar con y también a mostrar algunos casos de donde la resiliencia aplica, que justo están en un libro publicado hace un par de años que se denomina Enfrentando momentos de adversidad, donde describo cómo la resiliencia se constituye en una forma de enfrentar una situación de extrema adversidad. Son casos de empresas colombianas donde se habla de la gestión de la crisis. En ese momento del lanzamiento del libro de Turbulencia, meses antes del COVID, que Luis Fernando resaltó, apareció una frase en el lanzamiento de mi libro de Turbulencia que dice que todas las empresas nacen con el éxito en el horizonte, pero en el camino entre el éxito y el fracaso hay muchos obstáculos y dificultades. Todo empresario o emprendedor visualiza un futuro exitoso, pero se debe enfrentar a situaciones de extrema adversidad que ponen en riesgo la vida de la organización. En octubre del año pasado, octubre 31, solo en 10 meses, 228,000 empresas habían cerrado en el año 2024. Cifra que se fue consolidando en los años anteriores, es más o menos la cifra. Más de 200,000 empresas de todo tamaño cerraron o han cerrado como consecuencia de enfrentar situaciones de extrema adversidad. Luis Fernando nos habló de crisis. Una organización, desde el punto de vista empresarial, puede vivir un momento de dificultad, una crisis interna o debido a factores del entorno. Cuando la crisis es mayor, lo que he estudiado por años, se denomina un estado de turbulencia. Un estado de turbulencia no siempre es malo, pero es un estado de agitación. Imaginémonos una arena movediza o imaginémonos un huracán o un terremoto que hace una sacudida en la organización. A veces como nos preguntaban ahora, la crisis, que es un estado menor que la turbulencia o una turbulencia, es buena porque agita al sector que en ocasiones está estancado por temor a no innovar o hacer cosas nuevas. Pero en ese camino de la turbulencia como algo adverso que nos lo describe Luis Fernando en el COVID, fue un momento de extrema adversidad que puso a prueba todas las empresas en el mundo. Una de las formas de enfrentar la turbulencia
con éxito y superar la adversidad se llama resiliencia. Luis Fernando me ayudó en las diapositivas que presentó porque mostró unas definiciones de la RAE y hay más definiciones. La resiliencia es un fenómeno que se estudia en la ingeniería, no en la dirección de empresas, porque tiene el término o la connotación de resistencia. De allí viene, desde la ingeniería, es resistir. Entonces, ¿cómo es que una organización debe hacerse fuerte? No entendiendo resistencia porque ya está acabándose, no, es porque se hace fuerte cada vez más. La resiliencia en la dirección de empresas se ha estudiado traído de conceptos de la psicología. Escuchamos mucho en la pandemia de manera triste que los medios de comunicación hablaban que las organizaciones debían ser resilientes. Pues porque es un término que no se sabía claramente qué era. Gracias a lo que Luis Fernando mencionó y lo que yo voy a decir, la resiliencia es, en términos de una empresa, una capacidad. Luis Fernando habló de capacidades en sus últimas partes de la intervención. Una organización es resiliente porque tiene lo que se denomina una capacidad o una habilidad que evoluciona con el tiempo, lo que se llama una capacidad dinámica. Lo que hace que una empresa es mejor que otra es porque logra, al detectar un momento de extrema adversidad, salir a flote, pero cuidado, la resiliencia no la consigo de la noche a la mañana, como decía los medios de comunicación, que acuéstate y seas resiliente, como por arte de magia. No. La resiliencia es una habilidad que desarrollo con el tiempo como resultado de enfrentar momentos o situaciones adversas. En un caso que escribí hace años sobre resiliencia, narré la historia del hundimiento del buque petrolero Prestige en las costas de España, Francia y Portugal. Ese evento que destruyó toda una comunidad autónoma, ¿por qué la destruyó? Porque la vida de esos pobladores era el percebe o el marisco que recolectaban día a día como fuente de subsistencia. Hemos vivido situaciones parecidas. Cuando un terremoto o una situación natural afecta a una ciudad o afecta a una región que vive de ello, entonces muchos dicen ¿qué vamos a hacer ahora? Ser resiliente en el management o en la dirección de empresas es enfrentar un momento de extrema adversidad que luego al volverlo a vivir me permita saber cómo actuar. Hay formas de medir la resiliencia. En términos, en el libro lo narro y describo lo que estas 4 empresas colombianas hicieron para ser resilientes. La resiliencia no es un término romántico como suena para muchos. Soy resiliente y saco a flote mis ideas. No. Desde lo que les vamos a enseñar en el programa de la especialización a ser resilientes como empresa, primero es ser flexibles. La resiliencia tiene varios atributos medibles. Flexibilidad, capacidad de cambiar rápidamente en el corto plazo. Las empresas que sufrieron el COVID todas en el mundo, unas murieron y otras se adaptaron, fueron flexibles rápidamente. Pero flexible no es ser resiliente únicamente. Si quiero ser resiliente, tengo que ser ágil, capaz para moverme rápidamente, de manera flexible y decidida, para anticiparme y tomar ventaja de oportunidades y evitar consecuencias negativas del cambio. Entonces soy flexible, pero soy ágil, tengo la capacidad prospectiva de anticiparme. Otro atributo de la resiliencia, si soy resiliente es porque soy innovador. Capacidad para desarrollar nuevos productos o servicios o hacer algo mejor que los otros. Finalmente, el ser resiliente es tener la capacidad de transformarme, de una metamorfosis. No todas las personas y todas las empresas son resilientes. Quizás son ágiles, quizás son flexibles. La resiliencia es posible medirse y, como Luis Fernando trajo a colación los
datos del COVID, en el estudio que hice de la resiliencia en el COVID para todo macrosector de servicios empresariales de Colombia, que agrupa 29 grandes actividades económicas, más del 70% del PIB del país, la conclusión es que las empresas que fueron resilientes hicieron innovación en productos y servicios e innovación y desarrollo. Curiosamente, los dos sectores en el mundo más ganadores en ingresos por el COVID fueron transporte de pequeños paquetes y mercancías y mantenimiento de equipos de telefonía, de equipos de cómputo. Eso en todo el mundo se consolidó que fueron los dos sectores ganadores. Fueron los menos resilientes, porque nada les afectaba, todo los benefició. En Colombia hubo sectores resilientes, ya que Edison nos pregunta. El principal sector resiliente fue la educación superior. Fue flexible, fue transformador, fue ágil, tuvo la capacidad de adaptación y lo estamos viviendo aquí en esta presentación. Lo que antes, hace 5 años, no pensábamos en este tipo de actividades y webinar y clases híbridas, fue una enseñanza para el sector de la educación superior. En este libro narro la historia de una empresa de logística internacional que vendía o transportaba flores al exterior. ¿Qué le pasó? Cerraron los aeropuertos, las empresas de transporte aéreo parquearon sus aviones en las pistas y hangares, pero ellos fueron resilientes al pensar ¿qué necesita el mundo? Mercancías. Dejó de transportar flores, consiguió proveedores, les alquiló los aviones a las aerolíneas comerciales, los adaptó, les pagó una tarifa superior y empezó a transportar productos desde Colombia a Europa, Estados Unidos y Canadá, uniendo proveedores. Resiliente, detectó la oportunidad. Y la resiliencia me enseña que si vuelvo a tener un momento de extrema adversidad, lo supero. Para concluir entonces, la resiliencia es una forma de enfrentar la turbulencia, pero es tal vez la forma que involucra la capacidad de las personas. Una organización es resiliente porque sus integrantes lo son. Entonces, la resiliencia no es algo romántico y que lo consigo por un golpe de suerte, me acuesto y soy resiliente. Es una capacidad dinámica que construyo con el tiempo. Y lo que dijo Luis Fernando, una organización puede superar una crisis, no necesito ser resiliente, pero si me enfrento a la extrema adversidad, que tengo el agua al cuello y me pone en riesgo, ahí sí lo que vale es la resiliencia. Solo dejo un dato. Una de las empresas más antiguas de Colombia es el Ingenio Manuelita. En la COP16, como resultado de ese evento, la revista Semana sacó un número especial de sostenibilidad e innovación y citó mi trabajo donde hablo de las empresas más antiguas del mundo y de Colombia. Manuelita tiene menos de 150 años. La Puerta Falsa es la más antigua del país, tiene 200. Pero estamos lejos de las más antiguas del mundo, fundadas en el año 786. Casi 1300 años de vida. ¿Cómo han logrado ellas ser longevas y exitosas? Flexibilidad, agilidad, transformación y visualización del futuro, la capacidad prospectiva. Pero haber dado un poco más respuestas a lo que vimos. Claro, Luis Fernando me ayudó, no conocía lo que iba a presentar, pero me dio las pistas para hablar de otros detalles de los casos. Profesor Hugo, excelente, muy enriquecedor. De hecho, el libro de una vez, si puede compartirnos los datos, lo ponemos aquí en el chat también, porque es muy interesante para los Sí, señor, ya asistentes. coloco los dos datos porque ese es el libro donde están las experiencias narradas y justo en septiembre, el 11 de septiembre del 2019, el libro así había sido el de Turbulencia.
muchos me decían que yo estaba loco y que yo no podía hablar de una turbulencia. Y a los meses siguientes, pues la turbulencia que nunca se había vivido llegó. Y entonces yo no era tan loco. Sí, ya les pongo el dato. Ahora la loquera es la nueva normalidad, hay que también decirlo. Bueno, hay una pregunta, bueno, de hecho hay dos. El tiempo se nos está agotando. Hay una pregunta para hacer. Les voy a pedir a los panelistas que por favor tratemos de responderla en máximo 3 minutos, porque el tiempo se agota y quedan 3 preguntas que el público hace. La otra pregunta, para que lo tengan en cuenta, es para los dos, es ¿la crisis sistémica tiene protocolos de cómo sobrevivir nuestras empresas? Buena pregunta, ¿no? Y la otra que por acá escriben es, ¿cuál es el método? Sí, perdón. La otra pregunta es, ¿cuál es el método más apropiado para gestionar los riesgos financieros en tiempos de incertidumbre en este contexto de reactivación económica? Entonces son como 3 preguntas en total, pero quisiera que pasáramos antes de responderle al público, rapidito, 3 minutos máximo, la siguiente pregunta. Y es, podemos empezar por el profesor Hugo y después el doctor Luis, y es, ¿qué consejo daría a los futuros gestores de riesgo en las diferentes industrias y o sectores sobre cómo adaptarse a un entorno de negocios cada vez más incierto? Esa sería la pregunta, la repito, ¿qué consejos daría a los futuros gestores de riesgo en las diferentes industrias y o sectores sobre cómo adaptarse a un entorno de negocios cada vez más inciertos? Profesor Hugo, máximo 3 minutos y luego el doctor Luis Fernando. Sí, señor, y es muy puntual. Ya lo hablé ahora. El gestor de incertidumbre debe lograr desarrollar lo que se llama la capacidad prospectiva. La capacidad prospectiva es la capacidad de lograr visualizar el entorno y poderme anticipar de una manera ágil y rápida. Pero la capacidad prospectiva es una habilidad del cerebro de unas personas maravillosas y muy inteligentes, que a veces uno no sabe si tiene o no esa habilidad. Pero si yo no sé si la tengo o no, la forma de poder enfrentar esa situación es monitoreo permanente del entorno. Visualizar todas las señales del entorno. A veces alguien cree que es imposible. El entorno me da señales y lo que debo hacer es estar atento a las señales del entorno. Estudiar el cliente, estudiar el competidor, estudiar las tendencias que ocurren. Esa es la manera en que si yo no tengo la capacidad superior prospectiva del cerebro humano de algunos, soy capaz de evitar sorpresas indeseables y de anticiparme de una manera mejor a las coyunturas o turbulencias del entorno, como yo lo denomino. Muchas gracias, profesor Hugo. Doctor Luis Fernando, su respuesta. Muchas gracias, doctor Edison y profesor Hugo. Antes, qué poderosos los conceptos que usted mencionaba de la turbulencia. Y cuánto me hubiera gustado a mí poder conocer su libro antes de las situaciones que me ha tocado vivir. De verdad, es absolutamente indispensable la formación académica, la literatura, porque esto a nosotros no nos lo han enseñado. Esto es una nueva realidad y llegó para quedarse. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Hugo. La resiliencia no es, venga, mañana vengan ustedes siendo resilientes. Es una habilidad, una competencia desarrollada con la experiencia, con la vivencia de diferentes situaciones de crisis inmediatas, permanentes o de sentidos de turbulencia. Pero la formación académica es absolutamente indispensable. Yo daría 4 puntos que son claves en esto. Y es un pensamiento anticipatorio. No podremos predecir el futuro, pero sí podemos identificar señales tempranas y escenarios probables. Unos modelos de gestión de riesgos basados en datos y tendencias globales, muy asociado con lo que decía Hugo, de monitorear el entorno. Cultura organizacional resiliente, algo muy importante, y es, las empresas no funcionan internamente como silos. Financiero no es separado de legal, no es separado de producción, no es separado de logística, de comercialización. Es indispensable en la comunicación permanente y la interacción para poder superar estos momentos de incertidumbre. La diversificación y la flexibilidad operativa. Las empresas que diversifican proveedores, mercados y modelos de negocio están mejor preparadas para afrontar una crisis.
y la comunicación efectiva y liderazgo en la crisis. La confianza es clave en tiempos de incertidumbre. Los líderes deben comunicar con claridad, rapidez y transparencia, y un buen plan de crisis no solo gestiona el riesgo, sino que protege la reputación. Les dejo ahí, habilidades y competencias en desarrollo académico son fundamentales y esenciales para poder gestionar estos tiempos de incertidumbre. Gracias, doctor Luis Fernando. Teniendo en cuenta que nos quedan ya 3 minuticos, quisiera entonces ahondar en las preguntas que hacen los panelistas. Tratemos de responderla en menos de 1 minuto, si se puede. Y la primera pregunta que había salido era con respecto a la intervención que hizo el doctor Luis Fernando, y era si se podía integrar esta herramienta de gestión de crisis al plan de continuidad del negocio, si se puede integrar. ¿Su opinión? Yo creo que son conceptos que están debidamente relacionados. Lo que pasa es que el plan de continuidad de negocios es muy común en los programas de seguros para efectos de poder tener un pensamiento anticipatorio y validar qué situaciones se pueden presentar y cómo aseguro la continuidad de mi negocio. Es un plan de continuidad de negocio, quiénes son los actores. Pero fíjese que sí está directamente relacionado con un mapa de riesgos, y el mapa de riesgos es el punto de partida de un plan de manejo de crisis. Entonces, desde luego están relacionados, no es lo mismo. Uno es un entorno más general, el otro es un entorno más aterrizado, pero claro que pueden integrarse y como decíamos, el dinamismo de estas situaciones que ven las empresas tal vez exigen que así lo sea. Gracias, doctor Luis Fernando. Profesor Hugo, quisiera saltar a la otra pregunta que hace Inti Lozada, y es: ¿la crisis sistémica tiene protocolos de cómo hacer sobrevivir nuestras empresas? Sí, señor Inti. Y estaba pensando justo en eso, pues la estaba leyendo. Y en la revisión de las empresas más antiguas del mundo, que han vivido más de 1000 años, algunas de ellas con 30 y 36 generaciones. Las compañías japonesas Kongogumi, Hochi Ryokan, la empresa más antigua de Europa se llama Fonderia Marinelli di Campane, las empresas alemanas Franziskaner, Spate, la más antigua de América Latina es o José Cuervo o Hacienda Los Lingües de Chile, dependiendo del dato, o Domecq México. Son empresas que han vivido crisis, y entonces la manera como han logrado llevar a que esas crisis que han vivido les permita sobrevivir y ser perdurables, como término mejor, perdurar, no solamente sobrevivir, sobrevivir es más de lo que me toca, es porque esas empresas han retado supuestos del sector, han roto paradigmas, se han focalizado en algo puntual. Si bien la diversificación es válida, ellos se han focalizado, tienen un sistema de gobierno, de dirección claramente identificado. Entonces, esos son 3 de las recomendaciones de esas empresas milenarias que han vivido crisis. Entonces, adaptación, focalización, sistema de gobierno y romper supuestos del sector, romper paradigmas. Esas son cómo involucro esos elementos y los hago parte de las pequeñas crisis que han vivido a lo largo de algunas 1300 años. Muchas gracias, profesor Hugo. Voy a, en esta última pregunta, 1 minuto nomás, porque ya tenemos que ir cerrando. Y la pregunta la hace José Manuel. Cada panelista tiene un solo minuto. La pregunta es, ¿cuál es el método más apropiado para gestionar los riesgos financieros en tiempos de incertidumbre en este contexto de reactivación económica? 1 minuto por panelista. Podemos comenzar con el doctor Luis Fernando y luego el profesor Hugo. Mire, yo creo que es una fantástica pregunta. Lo que pasa es que, como mencionaba Hugo, esto es dinámico. Entonces, yo creo que la unión de diferentes herramientas, dependiendo de la crisis que usted esté viviendo, le va a implicar tomar decisiones diferentes que no van a ser las más apetecidas. Si es una situación puntual de ingresos de su compañía, está la ley de reorganización empresarial.
Si es una situación coyuntural, está la negociación privada con los acreedores. Si es del sistema financiero de los proveedores, por ejemplo, los proveedores con unas carteras altas, están los sistemas de factoring. Si es un tema de aprovisionamiento por dificultad de recursos, está un programa de futuros y coberturas para efectos de asegurar la provisión en las plantas de producción. De manera que depende de la caja, depende de la situación particular, hay diferentes herramientas, pero todo parte de una adecuada gestión de la crisis, porque creo que eso es transversal, independiente del riesgo financiero, operacional, jurídico, que todos están implicados con la continuidad. Profesor Hugo. Sí, solo a completar lo que Luis Fernando dice, cada situación por eso hay que evaluar el estado de la turbulencia. Hay imperceptibles, hay turbulencias más ligeras, hay turbulencias que pueden sacudir a la organización y llevarla a un momento de liquidación. Cada momento es distinto. Lo importante, repito, es evaluar las condiciones del entorno y el estado de la turbulencia y a partir de ello hay alternativas y gestiones dependiendo del nivel de turbulencia que se presente. No todos son iguales. No podemos llegar a generalizar, inclusive a decir que haya un método mejor que otro. Cada situación es diferente. Gracias, profesor Hugo. Bueno, antes de dar paso ya al cierre, queremos agradecer a las 107 personas, más o menos, ahí conectados en este momento. Eh, eh, Ha sido fantástica este webinar día de hoy. Incluso hay muchísimo más por desgranar. De hecho, yo quedé iniciado porque fue muy interesante las intervenciones de los panelistas. He dejado el link para que lo sepan cada uno de los asistentes. He dejado el link donde ustedes pueden diligenciar su información personal para que obtengan información de la especialización que ya dentro de pronto estaremos lanzando oficialmente el próximo mes, en febrero, perdón, en abril, comenzando abril, estaremos en este momento lanzando nuestro programa. Los temas están fascinantes. Todos los temas que hablaron nuestros panelistas los van a encontrar en la especialización. Eh, Voy a leer nomás algunas cosas por aquí que están escribiendo, ya para darle la palabra a nuestro speaker de cierre. Dice aquí Juan Carlos Cerón, cordial saludo. Hoy en día estamos invadidos por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede, era una pregunta, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología para la gestión de riesgos y crisis? Esa pregunta va a quedar allí buenísima. Por cuestión de tiempo, de pronto no la alcanzamos a abordar. Miguel Horacio da muchísimas gracias, excelente, aplausos. La persona que está a través de HDSP Consultores, en estos momentos una gran empresa en Colombia, se encuentra en crisis financiera por las medidas del gobierno en cuanto a temas de cargas tributarias. ¿Qué manejo se le da a este tipo de crisis? Muy, muy buena pregunta también. Y Mayra Navia, bueno, ahí pone algunos datos sobre también la especialización. Y bueno, y también gracias Marjorie y Patricia. Bueno, paso a dar la palabra a nuestro speaker de cierre. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan una excelente noche. Nuestro speaker de cierre tiene la palabra. Bueno, Edison, Gracias, muchas gracias. Diego, por favor. Gracias, decano. A todos y cada uno de ustedes, mil gracias. Por supuesto, al doctor Luis Fernando en nombre del Ventura Group, al profesor Hugo y a todos y cada uno de ustedes por participar de este evento. Sin duda alguna, quedamos iniciados, tal cual como creo que todos hemos sentido este ejercicio. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero sin duda alguna los iremos abordando estos temas durante el transcurso de la especialización. Irán viniendo más, digamos que esta clase de eventos, de webinars, de cursos, de talleres que nos lleven finalmente a aprender de riesgo, de resiliencia y por supuesto a gestionar esos escenarios de crisis y a aprender a ser flexibles, a aprender del cambio, a ser innovadores y por supuesto a generar transformaciones en cada una de las organizaciones que en últimas finalmente lo que la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del Rosario lo que pretende con este tipo de programas y este tipo de eventos es poder transformar no solo región, sino transformar al país. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, doctor Luis Hasta Fernando, luego. profesor Hugo.
decanos, No, gracias. asistentes. Hasta luego, director Diego. Chao. Hasta luego.